Bien, en primer lugar me gustaría darles la bienvenida a todos por su asistencia a este acto y, cómo no, darles las gracias también, indicándoles pues, que para nosotros es un gran placer, una noche más, un año más, haber convocado dentro de nuestro programa de actividades una actividad de este tipo y ver que la verdad es que la ocasión lo merece, ha tenido lo que es la respuesta social que vemos en la sala. En primer lugar, vamos a ver lo que es el documental La Gran Ola, de Fernando Arroyo. Para seguidamente daremos la palabra al doctor Gregorio Gómez Pina, los iré presentando conforme vaya avanzando el acto, y ya saben que al final habrá un coloquio abierto en el que tendrán todos ustedes la posibilidad de plantear cuantas dudas, cuestiones y preguntas estimen oportunas. En primer lugar, les voy a dejar con la persona de Isabel Jurado Castro, la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Chipiona. Si no lo saben, este año el acto que hemos organizado ha sido en colaboración con el Ilustrísimo Ayuntamiento, que es quien nos ha prestado el apoyo financiero para los gastos que ha requerido la ocasión. Isabel Jurado. Bien, bueno, buenas noches a todos. Es un placer también para mí estar inaugurando estas actividades y, en primer lugar, tengo que agradecer el espacio también que nos permita el Colegio Virgen de Regla que esta noche estemos aquí en este maravilloso salón. Después también agradecerle a la Asociación de Jarife, que está siempre buscando nuevas actividades para que sus socios puedan tener más cosas todavía de las que se ofrece. Y, por supuesto, siempre desde la Delegación de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Chipiona estaremos dispuestos a promocionar, ¿no?, con las asociaciones locales que hacen un trabajo importante este tipo de actividades. Quiero agradecer también a Fernando Arroyo y a Gregorio Gómez que estén aquí con nosotros esta noche, que nos enseñen estos conocimientos, tanto del documental de La Gran Ola, como bien ha dicho Raimundo, como la conferencia que estoy segura que también va a ser muy interesante sobre los tsunamis, que recordamos, ¿no?, también a lo largo de la historia aquí en el pueblo de Chipiona. Además, cada noviembre vamos, ¿no?, y hacemos una procesión, desde luego con el Cristo en base a estos maremotos. Y agradeceros a todas las personas que estáis aquí esta gran afluencia y este apoyo, que es muy grande el que siente hoy, estoy segura, la Asociación de Jarife. Es importante que las asociaciones locales busquen esta participación, pero también es importante que las personas protagonistas que sois vosotros estéis aquí para que ellos vean que realmente son temas de interés y que también estamos aquí con ellos apoyando estas actividades. Así que muchas gracias y doy por inaugurada estas actividades y le doy la palabra a los dos especialistas que están con nosotros aquí esta noche. Muchas gracias. Bien. Mientras vamos digiriendo las ganas de mudarnos urgentemente a Córdoba, ¿vale? Pues, yo no lo había visto antes, la verdad. No sé si la sensación que tengo en el estómago la tiene alguno más, pero vaya. Os comento. No es una imagen 3D, la calidad que nos ha proporcionado Manolo ha sido excelente, no es una imagen 3D, es real, lo habéis visto en el documental, a Gregorio. Yo os lo voy a presentar, Gregorio Gómez Pina. Él es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y es máster en ingeniería oceanográfica por las universidades de Hawái y de Cantabria. Actualmente es el jefe de servicio de proyectos y obras en la demarcación de costas de Andalucía Atlántico, donde también fue jefe de esa demarcación. Es funcionario de carrera desde el año 1979 y actualmente es profesor asociado del máster de ingeniero de caminos en la Politécnica Superior de Algeciras. Forma parte de la comisión técnica que ha elaborado la directriz básica sobre maremotos. Ha participado en casi todos los proyectos relacionados con Chipiona y, por nombrar algunos, la regeneración de la playa de Regla, el proyecto de la playa Micaela, los paseos marítimos, las restauraciones dunares, los senderos litorales y, muy significativamente, en lo que a la Asociación Jarife se refiere, pues las distintas fases de reparación de nuestros corrales de pesca. Se considera y se le reconoce como un enamorado de Chipiona, tanto
que en su primera novela, precisamente recientemente se ha hecho una segunda edición, si no tengo mal entendido, su primera novela se llama Un mundo entre faros, y en la que entrelaza historias de su tierra, Cabo de Palos, en Cartagena, con la de Chipiona, a través de sus dos faros, que son prácticamente hermanos gemelos. Faros que son fieles guardianes de estas tierras milenarias, en la que entrelaza con habilidad y destreza los recuerdos de su infancia, con el agradecimiento hacia esta costa chipionera que se complace en acogerle con los brazos abiertos cada vez que nos visita. Le tiene un especial agradecimiento y cariño a la Asociación Jarife, con la que espera colaborar todavía más, ahora que su jubilación está cercana. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a ser muy breve porque lo principal de este, digamos, de este programa que tenemos, cuando me invitaron, pues no dudé en que viniera Fernando Arroyo a presentar su película. Yo voy a explicar muy brevemente, y lo subrayo, algunas cosas que no pudieron presentarse, aunque sí que se han presentado, estoy viéndolo con más detenimiento en el documental por falta de tiempo, para luego pasar al diálogo con el público. A Raimundo le he dejado toda una serie de artículos que escribí en el periódico y que los tiene colgados en la Asociación Jarife, e incluso aquí he traído una serie también del último artículo que sacó La Gran Ola. Háganle caso, por favor. Vamos a ver si con esto. Vale. ¿Por qué hablar de los tsunamis? Pues bueno, yo creo que hay que hablar porque es el fenómeno natural más dañino existente, muchísimo más que su terremoto. Se han producido las mayores catástrofes de la historia, por lo menos en la época moderna. Con 1, 2 o 3 olas han habido más de 300.000 muertos, en regiones separadas miles de kilómetros. En general, afortunadamente, son muy poco frecuentes, producen unos daños económicos enormes. Si se han producido, como dicen aquí, se volverán a pasar, no sabemos cuándo. Hay un desconocimiento social de su daño potencial y el problema es que, de alguna forma, pregunto que si seguimos mirando para otro lado. Este cuadro me gusta ponerlo porque no es el número de gente que ha fallecido, sino los turistas que fallecieron en el terremoto del Índico. Y nos encontramos que en Alemania 600 y pico, en Suecia 500 y pico, en fin, en sitios donde, como Suecia, por ejemplo, prácticamente en la guerra y en estos sitios pues murieron poco porque eran países bastante neutrales. Incluso Suiza, por ejemplo, tiene un representante, que murieron 157 personas que estaban de vacaciones, tiene un representante en UNESCO para explicarles y para tener concienciación ciudadana, y por tanto son conscientes de todo esto. Si se fijan ahí, verán arriba lo que son las olas de tsunamis versus a las olas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ahí ven en el faro aquel, pues una ola enorme en alta mar, y si luego la comparan aquí a la izquierda, verán una ola pequeñita al fondo, propia de un tsunami. Esa ola tan grande en alta mar luego rompe con acuerdo a la profundidad, más o menos la altura que tiene de rotura es la profundidad, es decir, aquella altura a lo mejor puede tener 20 metros, que es la altura del faro, y en cambio allí pues tiene 2 metros para surfear y es suficiente, ¿no? Y aquella olita tan pequeña que ven allí al fondo, luego se transforma en un río, en una corriente, como si se hubiera roto una presa, y es la ola del tsunami. O sea que son dos fenómenos totalmente distintos. A mí me gusta mucho poner esta foto donde se ve cómo no tiene movimiento en este caso, cómo va girando esa ola. Cuando pasa el seno va todo para adelante, cuando pasa luego la parte de abajo tiras hacia arriba. Es un movimiento de arriba y abajo que estamos muy acostumbrados a ver, pero en cambio la onda de un tsunami es lo que se llama una onda solitaria. Una onda solitaria
matemáticamente es una cosa muy rara, pero que en la práctica es real. Es una ola que va toda ella por encima del nivel medio del mar. Matemáticamente tendría longitud infinito, digamos que tiene una longitud enorme. Aquí en el vídeo se habla mucho y todo el mundo piensa en la altura de ola, que si tiene 8 metros, que si tiene 10, pero es muy importante la altura de ola, pero todavía mucho más importante es la longitud que tiene. Es decir, esas olas cuando empiezan a avanzar en el mar tienen longitudes de onda de 200, 300 kilómetros. 200, 300 kilómetros, que es la longitud que tiene la falla que rompe, ¿no? Ahí lo tienen arriba, lo que ven una ola de viento, que es la ola que estamos aquí acostumbrados a ver en Chipiona, y en cambio la ola de tsunami es como si fuera un río que va todo avanzando hacia adelante, sin retroceder para nada, yo el ejemplo que me gusta decir es como si se rompiera una presa frente a tu casa. Ahí lo están viendo llegar. No tiene altura, o sea, la ola ha roto, sube arriba y sube y luego baja, pero con una fuerza, una velocidad tremenda. ¿Cómo son las ondas de los tsunamis? Las ondas de los tsunamis son circulares. Es como si ustedes tiran una piedra en un estanque y empieza a andar de forma circular. Eso de andar de forma circular es terrible, porque nosotros estamos acostumbrados, cuando tenemos aquí en Chipiona un poniente, que sabemos que viene, que entra por Salmedina, que va para allá y va para adelante avanzando. Pero una onda de tsunami es una onda circular que empieza avanzando circularmente, y por tanto avanza de forma circular y avanza para atrás también. ¿A qué velocidad viaja un tsunami? Bueno, pues hay una fórmula que dice que es la raíz cuadrada de G por H, por lo de menos. G vale 10 y H es la profundidad. Si se aplica a 4.000 metros de profundidad, que fue donde se produjo el tsunami del Índico, va a la velocidad de 700 kilómetros por hora, la velocidad de un jet. Luego, eso es una barbaridad, Cuando está a 10 metros disminuye mucho y va a 40 kilómetros por hora, pero que 40 kilómetros por hora es bastante más que lo que puede tener una moto acuática. Primeras consecuencias, y con esto estoy ya casi acabando. Una vez que comienza, no se para, ¿vale? Capaz de desplazarse miles de kilómetros, va a la velocidad de un jet, no importa la climatología, puede suceder un día maravilloso en general, desgraciadamente, pasan los días, como además han dicho que suelen pasar en países exóticos, aquí pasó hace muchísimo tiempo y fue en noviembre, pero allí puede pasar en cualquier momento. Llega a puntos donde no se ha sentido el terremoto. Es una onda circular que va en todas direcciones, penetra en zonas donde son zonas abrigadas perfectamente y se refleja en los bordes costeros. Es una pena, no puedo verla, me creía que esto iba a funcionar porque aquí se veía cómo iba la onda circular. Lo explico, esa onda circular empieza a avanzar y va para allá, pero va para atrás también. Y entonces pues llega a sitios muy lejanos. No se puede ver aquí en este ordenador, no sé por qué. ¿Cuál es la altura de ola de un tsunami en alta mar? Pues es pequeñísima, es del orden de medio metro, como mucho de 1 metro. Es decir, dicho de otra forma, si sucediera un tsunami, lo mejor que pueden hacer los pescadores es irse a alta mar. No sentirían nada, sentirían que algo raro pasa por debajo, muy rápido, pero no pasaba nada. Un barco, como digo, no lo sentiría en alta mar. ¿Por qué es tan destructivo un tsunami? Pues bueno, simplemente por lo que nosotros llamamos la ecuación de conservación de la masa de agua, que es equivalente a decir, yo abro un grifo de agua, sale un caudal, que siempre es el mismo, que se tiene que mantener. El caudal es sección por velocidad, sección es el ancho del grifo y velocidad la velocidad con la que va saliendo. Suponemos que la sección es la altura de ola y la velocidad es, la velocidad, la celeridad que lleva la ola. Eso tiene que ser constante. Fíjense bien, que es muy sencillo, es altura de ola por velocidad igual a constante.
Si la velocidad al acercarse a la costa disminuye, pues el otro término que está al lado tiene que aumentar para que sea constante. Y lo ven perfectamente en la figura esa. Ven que tiene una longitud de 213 kilómetros, que es enorme, no se detecta en alta mar, una altura muy pequeñita, pero claro, al llegar a 10 metros, pues la velocidad disminuye mucho y la altura pues aumenta a 10 metros, a 20 metros, pero fíjense también en este hecho que la gente no se fija mucho, que generalmente una onda que llega aquí a Chipiona tiene de longitud de onda, se llama longitud de onda la distancia que hay de una cresta a la otra. Tiene 100 metros una ola. Una ola grande aquí en Chipiona, fuerte, pues puede tener 3 metros y 100 metros de longitud de onda. Allí tiene 10 metros de altura, pero es que tiene 10,6 kilómetros de longitud de onda que va toda encima del nivel del mar. O sea, imagínense lo que es una cosa de esas. No tiene nada que ver con un oleaje normal y corriente. Esto también es interesante. El ojo humano es capaz de ver algo extraño a 3 kilómetros. Entonces, si usted está en el hotel y ve una masa de agua extraña a 3 kilómetros, suponiendo una pendiente del fondo, esto fue un ejercicio que le puse a mis alumnos, una pendiente de 1,100, va a tardar, con esa fórmula va a tardar del orden de 4 minutos en llegar. Es decir, usted está en la playa, ve una cosa rara, sabe que eso va, más o menos van a ser 3 kilómetros y tiene 3-4 minutos para salir corriendo. Salir corriendo y subir a un cuarto piso. Vale, a mí me gustaría que por lo menos nos diéramos cuenta de esto, porque en los vídeos que hay precisamente en Tailandia, la gente se queda mirando, ven una ola alta que hay por allí y se quedan mirando. Y claro, automáticamente en 4 minutos ha llegado esa gran masa de agua que les he estado explicando. Hay que estar preparado para que lleguen varias olas espaciadas, 10, 30 minutos o más, como pasó aquí. O sea, no la primera ola es la más importante, sino que a lo mejor sí lo es, pero puede ser la tercera o la cuarta o la segunda. Y con esto ya prácticamente acabo. ¿Qué señales nos avisan de la llegada de un tsunami? Principalmente, fíjense en la foto de abajo, lo más frecuente es que haya un retroceso continuo, extraño, quiero decir la palabra extraño, ahora diré por qué, del agua durante unos minutos. Aquí en Cádiz fueron durante 20 minutos que se retiró el mar y luego tardó como 15 minutos en volver. Durante ese tiempo, indudablemente, se ven peces, conchas, etcétera. Esto pasó en Hawái, en Hilo, en el año 46 y fíjense en el puerto que se quedó sin agua. Una retirada del agua y la gente, ¿qué es lo que hizo? Pues ir allí a ver lo que pasaba. Esto pasó también en Honolulu, se ve, lo saqué del periódico, pues la gente muy normal que salga a pescar, a coger cosas. En fin, no digo en Cádiz, con la gran afición que hay a todo esto, pues, en fin, todo el mundo saldría a coger algo. Cuando digo una retirada extraña, no es una bajamar. No vaya a ser que un día de estos haya una bajamar y empiece alguien a gritar tsunami, tsunami, y entonces a Fernando y a mí pues nos echen de aquí de Cádiz porque se organice un auténtico escándalo. No, tiene que ser durante 20 minutos, una cosa así, que haya una retirada anormal, y que luego empiece a volver. Cuando se vea esa retirada es una señal ya prácticamente segura de que va a suceder un maremoto. Esto se explica en las escuelas y la chica esta, Tilly Smith, salvó a un grupo de gente porque al ver esto empezó a gritar tsunami, tsunami, tsunami y la gente pues salió corriendo y se refugió y no le pasó nada. Esto se tiene que explicar en las escuelas. Ahora, hay que saberlo explicar, no vaya a ser que un día vaya a una bajamar y se crea todo el mundo que viene un tsunami, más o menos. Esto pasó en Hilo, el hombre siempre lo que hace es repetir las cosas, es decir, si en el año 46 pasó esto, en el año 60 ya estaba el centro de alerta de tsunamis y avisaron de que había una probabilidad muy grande de que llegara un tsunami.
¿Qué es lo que hizo la gente? Ir al puerto a ver si llegaba la ola o no llegaba la ola. Y fíjense cómo corren allí, vamos, como leones salen corriendo, porque la ola llegó. Tiempos de llegada, simplemente esto está sacado del artículo este histórico. Pues Algeciras, como son ondas circulares, pues depende de la onda circular como toque. En Algeciras tardó 45 segundos. La más cercana fue la de Lepe, que ya lo cuentan allí, y Arregla, yo por lo menos, salvo que Naval me diga lo contrario, por lo menos en esto histórico, tardó 1 hora 15 minutos en llegar aquí a Arregla. 1 hora 15 minutos. La educación ciudadana es fundamental, ya lo han explicado aquí, y yo creo, y lanzo aquí un poco la idea de que aquí ustedes deberían analizar esto, y estoy convencido que sí que podrían encontrar las formas de evacuación, etcétera. Con esto acabo. Hay lecciones aprendidas muy recientes de los tsunamis del Índico, Chile y Japón. En Hawái se ve normal evacuar, hace muy poco, 100.000 residentes y turistas tras un aviso. No llegó el tsunami, se hizo una evacuación vertical de los turistas, hubo 2 o 3 locos surfistas que salieron a intentar coger la ola, llegaron unas olas residuales un tanto extrañas, pero no pasó nada. El Golfo de Cádiz está sometido a un riesgo de tsunamis que no se sabe cuál va a ser el periodo de retorno, y me gustaría explicar lo que es el periodo de retorno. El periodo de retorno, por ejemplo, de 1000 años, no quiere decir, y esto presten atención, que hasta dentro de 1000 años no vuelve a suceder el fenómeno. Quiere decir que durante esos 1000 años, año a año, hay una probabilidad de 1 partido por 1000 de que suceda. Puede suceder el primer año, el segundo, el tercero, el último. Indudablemente es mucho mejor tener un periodo de retorno de 1000 años, porque la probabilidad es 1 partido por 1000 cada año, que no 10 años, porque sería durante esos 10 años 1 partido por 10. 1 partido por 1000 o 1 partido por 2000 es una probabilidad que es todavía mayor que te toque una quiniela. Y todos jugamos a las quinielas, y quiero decir que es una probabilidad, dice 1 partido por 1000, 0,05%. Bueno, pero es que puede suceder cada año. O sea, como sucedió en 1975, no quiere decir que hasta dentro de 1000 años no vuelva a suceder. Eso que quede claro. Hay un antes y un después tras la aprobación de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil, que lo que ha dado es la normativa general, y muy pronto, digo muy pronto porque tiene que pasar una aprobación, digamos, administrativa, que yo creo que tiene que pasar un día de estos. Será obligatorio la elaboración de los planes de las comunidades autónomas que lo requieran. Indudablemente, Andalucía es una de las que lo requiere. Y los planes locales. Planes locales quiere decir el de aquí, el de Chipiona y de todos los municipios. El tiempo de respuesta va a ser tan pequeño, como dicen los entrevistados, que deberán explorarse sistemas locales de aviso muy eficientes, sencillos y rápidos. La educación ciudadana es fundamental. Yo tengo la seguridad de que Chipiona va a ser un ejemplo para todos los municipios costeros, y desde aquí quiero lanzar esta idea y este ánimo para que sea así. Y muchas gracias por su atención. Por favor. ¿Tú la acompañas? Lo digo para cuando empiece el coloquio. Vale. Perfecto. Bien, seguidamente, y como última intervención antes del coloquio abierto para todas las personas que quieran intervenir para manifestar las dudas que puedan tener, les voy a presentar al artífice, el autor del documental que hemos podido disfrutar esta noche. Él se llama Fernando Arroyo, nació en Huelva en el año 78, actualmente es residente en Sevilla. Él, de todas formas, se considera ciudadano del mundo, como cosmopolita, así que las adscripciones geográficas como que no le atribuye una importancia demasiado grande. Indicar que él empezó su carrera profesional hacia el año 99 haciendo tareas de ayudante de realización y luego como realizador en Canal Sur Televisión. Hacia el año 2004 empezó a trabajar con Movistar Plus, un
periplo que le llevó unos 8 años de su vida laboral, hasta que por circunstancias personales tuvo que interrumpir esa proyección profesional que tenía. Abrió una nueva etapa en su vida dedicándose a la enseñanza de la fotografía de una manera bastante peculiar. Recorrió gran parte del mundo, sobre todo destinos que a mí cuando me los ha ido contando me llamaron muchísimo la atención porque son muy atrayentes. Y confiesa que fue precisamente durante esa etapa cuando empezó a aprender a gestionar lo que era hacer las labores de una gestión de empresa. La que hemos visto esta noche no es su ópera prima, él ha tenido un trabajo previo bajo el título de Isla Mar III, Herida Abierta. No sé si lo recuerdan, hace, no sé si son 30 años, el tiempo vuela rápido. Se hundió un pesquero, sardinero, si no recuerdo mal, el Isla Mar III. Durante muchísimos años la atención pública estuvo muy centrada en la recuperación de su tripulación y la verdad es que la historia terminó muy mal porque recuerdo que hubo una veintena larga de fallecidos, únicamente hubo, por así decirlo, como una especie de nota más positiva al final. No sé si recordarán la historia de aquel pescador que fue recuperado en la mar después de haberse tirado, creo que fueron 9 jornadas en la mar agarrado a las artes de pesca, que fueron los que le permitieron seguir a flote. Él inicia con Canal Sur una nueva vinculación a raíz de este nuevo documental, Isla Mar III, Herida Abierta, y marca, por así decirlo, su punto de salida con este trabajo que hemos disfrutado esta noche, La Gran Ola. Este festival, este documental se presentó este año, concretamente el 18 de marzo, en el Festival de Cine de Málaga, para que se hagan ustedes a la idea de la aceptación que ha tenido. Un documental, cuando se proyecta en salas de cine, puede mantenerse 3, 4 jornadas y siempre y cuando haya una gran aceptación de público. La Gran Ola se ha mantenido, estuvo simultáneamente exhibiéndose en 30 salas y en algunas de ellas se mantuvo durante 7 semanas como proyección diaria, lo cual evidencia el evidente atractivo que tuvo para el público en general. De hecho, el impacto que ha causado la Gran Ola ha sido tal que ha sido no por iniciativa de ellos, sino ha sido demandado, ha sido reclamado a partir de la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas para hacer una proyección, para que se hagan ustedes a la idea del nivel al que ha alcanzado el trabajo del que hemos disfrutado esta noche. Próximamente tiene previsto el inicio de un nuevo trabajo bajo el título Relojes de Arena, en la que se adentrará en un nuevo campo, que es el de la sanidad, analizando lo que es una enfermedad bastante extraña que se llama enfermedad de Andrade. Sin otro particular, tengo el grandísimo privilegio de presentarles a Fernando Arroyo. Vale, se escucha, ¿no? Una vez me dijo una persona mayor en Cádiz, me dijo, picha, como esto ocurra, te van a echar las culpas a ti. O sea, que no sigas yendo por ahí diciendo estas cosas. Pero bueno, yo quizás solo he sido la persona que ha empezado un poco a hablar de esto a nivel general, pero yo no me he inventado, evidentemente, lo que sale ahí. La verdad que tampoco es cómodo desvelar realidades como esta, porque uno se siente a veces como un pájaro de mal agüero, pero creo que es necesario, que hay veces que es necesario hablar de este tipo de cuestiones, ¿eh? Estarán fallando las pilas, ¿no? Sí. Yo voy a confesar una cosa, por romper un poco el hielo. Siempre que tengo un micrófono de hacer un V, como Julio Iglesias, ¿sabes? Por dar un poquito quitar un poco de tensión, ¿no? Que es viernes, ¿no? Esta mañana he dado 2 conferencias en colegios. La verdad que ha sido un día bastante interesante y me ha gustado mucho la experiencia con los chavales, pero reconozco que es más sencillo hablarle a niños por varios motivos. Y además que cuando tengo que dar una charla después de que se ponga el documental, casi me sigo quedando todavía sin palabras, porque digo, ¿qué más digo? Si ya el documental es totalmente rotundo, ¿no? Como habéis dado cuenta, no sé si no llegáis a la misma conclusión que yo, para eso estamos aquí, para hablarlo. La cuestión de los tsunamis se divide en varias cosas, en que nos enteremos qué ocurre en general y que cuando nos enteremos qué ocurre el tsunami, que nos avisen. Es decir, ha ocurrido un tsunami
y dime que ha ocurrido un tsunami y ya después yo haré lo que tenga que hacer. Pero no sé si llegáis, esto que voy a decir es una opinión personal mía, que muchas veces, por ejemplo, este lunes que hubo un congreso nacional de tsunami, en el que estaban casi todos los científicos que han aparecido aquí, la Universidad de Málaga. Y yo tengo la impresión de que si la gente supiera lo que tiene que hacer, entended esto lo que yo voy a decir siempre entre comillas, pero si la gente supiera lo que hay que hacer, no haría falta ni un sistema de alerta, porque aquí tenemos una ventaja que no tuvieron en el Índico. El terremoto aquí se sentiría, como dice en un momento Mario López, la señal de que viene el tsunami es el propio seísmo. Entonces, si tú sabes que si tú estás en Chipiona y sabes que viene un seísmo y te han enseñado lo que tienes que hacer, no tienes ni siquiera que esperar a que nadie te diga que viene un tsunami. Con lo cual, ¿qué es lo más importante? Lo que se está descuidando. La educación. Es decir, nos encontramos con una situación actual que es la siguiente. Hay un sistema de alerta, de detección, sí, lo hay, como lo habéis visto en el documental. Hay un sistema de alerta, sí, están desarrollando. Hay un sistema de aviso, hasta ahora no. O sea, ustedes no lo van a avisar si ocurre un tsunami. Y probablemente tardarán unos años, ya cada vez menos, en que exista un sistema definido para avisarlos. Pero si ustedes supieran interpretar que va a haber un tsunami y hacer, ¿haría falta esto? En el caso de Tilly Smith, como ha dicho ahora Gregorio, se ha visto que no. Porque esta chica, su profesor de geografía le enseñó, le dijo que cuando bajaba la marea, que es algo que no siempre ocurre, pero que cuando bajaba la marea probablemente venía un tsunami, y ella sola, una niña de 10 años, salvó a varios centenares de personas en el hotel en Sri Lanka. Esto es importante, es una muestra de lo importante que es saber qué hay que hacer. Y esto podría ocurrir en una playa, por ejemplo, aquí en Chipiona, que ustedes que ya saben las señales de que hay un tsunami, que ocurriese un tsunami, y ustedes solos pudieran evacuar la playa. Ahora, como no la van a evacuar, es si no lo saben. Por eso incidimos nosotros en la tremenda importancia que, a mi juicio, si ustedes opinan lo contrario, pueden argumentarlo, tiene la educación, y es lo que precisamente se está descuidando. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos en los dos tsunamis más recientes, en el del Índico de 2004 y el de Japón. El de Japón fue superior al del Índico. Fue un tsunami mucho más potente que el del Índico. Sin embargo, en el del Índico murieron 25.000 personas. Se estima, según datos del gobierno japonés y de la UNESCO, que se salvaron 275.000, porque estaban expuestas 300.000. Son dos maneras de verlo. O sea, murieron 25.000, es una gran catástrofe, pero se salvaron 275.000. En el Índico murió casi todo el mundo que podía morir, porque aunque las cifras oficiales son entre 250 y 300.000, hay más de 100.000 desaparecidos, por ejemplo, y había mucha gente que no estaba censada, con lo cual en las cifras extraoficiales pueden rondar el 500.000 de personas. 500.000 de personas. Con lo cual se ve claro que toda esa gente murió porque no sabía qué tenía que hacer. Entonces, por mucho que se siga avanzando en sistemas de alerta, en sistemas de detención, mientras que no cambie la actitud de cómo este país se toma las catástrofes naturales, no hay nada que hacer. Hace poco se hizo un simulacro en San Fernando. ¿En qué consistió el simulacro? Pues la Cruz Roja, la UME, Protección Civil, pero la misma historia de siempre. Ni un solo ciudadano, o muy pocos ciudadanos. Mientras que los simulacros no incluyan a los ciudadanos, porque ¿de qué sirve que se hagan simulacros si los ciudadanos no saben qué hacer? Entonces, eso es lo importante. Ya el documental, que empezó en marzo, y quizás esto es lo más interesante que yo os pueda decir aquí, porque en cierto modo lo que os he dicho hasta ahora, pues es lo mismo que habéis visto en el documental, ¿no? Pero os voy a contar cuál es la respuesta que yo he visto que ha habido en los distintos pueblos donde se ha puesto el documental, ¿vale? Y la respuesta que yo he visto, y perdón por la alcaldesa que la tengo aquí al lado, pero la respuesta que yo he visto siempre es la misma. Cuando estamos aquí, en la sala de conferencia, todos los alcaldes están súper preocupados.
pero después parece que se olvidan automáticamente del tema. Menos en una localidad que si hay suerte, muy cercana a esta, que si hay suerte y si no se tuerce nada, dentro de poco, relativamente, puede que tengamos un plan que sea la primera localidad en España que tenga un plan de evacuación, con sus carteles y todo lo demás. Pero eso ha sido porque en esa localidad la alcaldesa dijo, oye, yo sí quiero hacer algo. Y entonces se han puesto en contacto con científicos que aparecen en el documental y van a hacer un plan de evacuación real. Pero a mí no me ha ocurrido, y he ido a muchas localidades, he tenido teatros con 300 personas y el alcalde allí, y he tenido casos de ciudadanos de esas localidades preguntarles directamente al alcalde, oye, ¿y nosotros por qué no? Y el alcalde decir, sí, pero después no hacer nada. Yo solo me he encontrado de todas las localidades a las que he ido, un solo caso en que después esa preocupación que se ha trasladado, que se ha mostrado delante de sus votantes, digamos, de sus ciudadanos, después se haya trasladado a una realidad. Por lo cual, yo la única esperanza que tengo a que cambie en el futuro esa apreciación es cuando voy a hablarle a los chavales. Porque los chavales, y además ese es el motivo por el que en Portugal empezaron a concienciar a los niños en las escuelas, esos niños que empezaron hace 16 años, ya hoy son treintañeros y son los adultos de hoy en Lagos. Pero empezaron en los niños porque sabían que a los niños no tenían que convencerlos y no tenían otros intereses distintos. Pero los adultos somos más difíciles. Pero si empezamos hoy con los niños de aquí, a lo mejor dentro de 20 años hacen las cosas como hay que hacer. Entonces, la esperanza, mi ilusión está más que nada, esto suena un poco, parezco aquí José Luis Perales, como que canten los niños y demás, ¿no? Pero que mi esperanza y mi ilusión quizás sí está puesta en los niños, porque en ellos sí veo otra actitud totalmente, incluso hoy que hemos dado una charla a chavales de 9, 10 años, los más pequeños, se lo toman con una naturalidad tremenda, ¿sabes? Entonces, por ahí sí. Los ciudadanos se lo toman muy en serio. Por ejemplo, en la UNESCO, que sí es cierto, sí nos han felicitado y demás, pero después a nivel de gestores públicos, ahí sigo notando una desidia, no puedo decir total, pero una desidia en cuanto a la educación ciudadana. Es decir, hay un miedo enorme que en un momento dado puedo llegar a comprender porque la gente sepa esto. Porque no sé si pensarán que la gente no lo va a asumir bien, que se van a ir, que la gente va a dejar de veranear, o sea, sí trabajan en que exista un sistema de alerta, sí tienen esa responsabilidad. Evidentemente, un gestor político no quiere que a sus ciudadanos le pase nada, pero después no quieren. Es como una actitud paternalista, ¿no? Nosotros somos padres y, oye, yo protejo a mi hijo, pero no quiero que sepa esa realidad, ¿no? Pero eso es una equivocación. Porque si no le mostramos la realidad a la gente no se puede proteger. Entonces, no me enrollo, porque yo soy capaz de llevarme aquí. Si tenéis dudas y queréis hacer alguna pregunta, yo estoy encantado de responderos, Gregorio, a lo que queráis. O no sé si la alcaldesa quiere decir algo, lo mismo tiene alguna noticia que darnos, ¿no? Bien, si nadie tiene dudas, yo me gustaría hacer dos preguntas. Sí, la primera de ellas... bien, pues entonces empezamos por... No, solamente era una apreciación, ¿no? Cuando decís que la señal de alarma no haría falta en un momento dado, ¿no? No, esa es mi opinión personal, Que la población debería de estar preparado, pero claro, hay muchos casos. Imagínate que tsunami o que el terremoto fuese de noche, que tú estás durmiendo, no puedes saber que la playa se ha ido 20 metros hacia adelante porque estás durmiendo, es decir, que ahí no te enteras de nada. Después, otra de las cosas también, invierno, por ejemplo, nosotros no estamos todos los días en la playa, estamos cada uno en nuestros trabajos, la playa muchas veces está desierta y esa señal no la puedes ver
porque no estás en la playa. En verano sí, pero... No, pero es que vamos a olvidar una cosa, vamos a puntualizar una cosa. Olvidaros de que la marea se va atrás. Olvidaros de ese dato. Bueno, pues... No, entonces... porque esa no es la señal. Porque se puede ir atrás aquí y en Rota no. Entonces, bueno, y el seísmo muchas veces, hay un seísmo cerca y no lo sientes. Sí, el seísmo que te provoque un tsunami como el que estamos hablando, ese te puedo asegurar que sí lo vas a sentir. Entonces, esa es la señal, porque si tú estás dormido a las 4 de la mañana, te puedo asegurar que ese seísmo lo vas a sentir. A lo mejor hasta te tira de la cama, porque no estamos hablando de un seísmo normal. Olvídate, perdona que te tutee, olvídate de que veas cómo baja la marea, porque eso depende de la orientación de la falla con respecto a la costa. Entonces se puede dar el caso de que en San Fernando no baje el nivel y en Rota sí, o al revés. Y incluso suba. Con lo cual, a mí hay dos cosas que no me gusta decir. Primero, que baja la marea, porque no es real que siempre baje. Y segundo, el periodo de retorno. Olvidaros del periodo de retorno, porque eso lo único que hace es que os confiéis. Una vez cada 200 años. En el Índico ocurrieron terremotos en 1823, en 1833 y en 1863. Fíjate qué unidos. Y el siguiente en 2004. Ahora tú haces una media y te resulta que han salido 4 en 1000 años, cada 250 años, pero no es cierto, porque 2 de ellos estuvieron separados 10 años. Aquí lo que te tienes que quedar es con un dato, que de todas las fallas que hay en el Golfo de Cádiz, solo sabemos que en una se provocó el terremoto de 1755 y en el resto no sabemos la tensión que hay acumulada, con lo cual... ¿Está preparado? Bueno, no sé si... Sí, bueno, como ya me has nombrado tú como alcaldesa y soy ahora la responsable de... Claro, hombre, sí. Sí, no, bueno, no me tiene que pedir perdón. Pero claro, me interesa porque yo también, igual que muchos de los que estamos aquí seguros, pues hemos visto este riesgo que no se informa, ¿no? Quizás ni en los medios ni a nivel institucional incluso, ¿no? A través de la autonomía del Estado. Entonces, mi pregunta es, después de ver el documental y ya como parte interesada, realmente para prevenir desde los municipios, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que comenzar a hacer? En primer lugar, también, como se ha dicho, la educación desde los colegios, después el estudio de los edificios donde la gente podría refugiarse y después lo que no he entendido también mucho es esa señalítica, digamos, que hay en las playas, para qué sirve y qué es lo que pone exactamente, que no he podido mucho verlo ahí, ¿no? Y después, para hacer todo esto, necesitaríamos nosotros información y especialistas que nos guiaran, porque nosotros aquí en este pueblo no lo tenemos, ¿no? No creo que haya gente especializada en esta materia. Sí. Voy a responder lo que han hecho, lo que están haciendo en el otro municipio. Yo te digo, por pertenecer al comité científico de la directriz. La directriz básica, por fin ha salido, que por cierto fue una petición de la antigua UPD, la que pidió esto, y entonces digamos el gobierno que había, el gobierno actual, entró en materia, se ha tardado bastante y se ha sacado la directriz básica, que ha costado bastante en sacarla, porque entre otras cosas hasta hace muy poco no se sabía quién era el organismo que tenía que decir esto va a pasar. Claro, todo el mundo se pasaba esto, ¿no? Entonces, digamos que dentro de muy poco, falta un trámite que va a ser muy rápido, va a salir ya la directriz básica, como ha dicho Gregorio Pascual, que ha salido hablando, lo que da son unas directrices generales y sobre todo nombra quién es el organismo que va a hacer esto. Automáticamente allí ya se da el pistoletazo de salida para los planes. Lo que se han hecho son unos mapas donde se ve cuáles son las zonas que pueden estar afectadas por un maremoto, y Andalucía es una de ellas. Y automáticamente el gobierno andaluz es el que tiene que ponerse en marcha para redactar el plan regional, digamos, de la comunidad autónoma. Y luego de allí va a dar las indicaciones para los distintos
para los distintos organismos. Cuando se produjo en esa reunión, el último día, le pregunté yo al director general de Protección Civil que qué plazo habían dado. Me dijo que no habían dado plazo. O sea, se ha dado, pero no se ha dado un plazo. Es decir, esto va a salir dentro de nada y eso puede dormir en el olvido, se puede decir que se va a hacer, que se va a tardar, etcétera, pero realmente es cuando va a empezar esto. Entonces, realmente esto tiene que hacerse con un equipo especializado, etcétera, pero yo creo que los ciudadanos de por sí conocen perfectamente todo esto y pueden hacer una especie, llamémosle, de borrador local de lo que se podría hacer. Es decir, ten en cuenta que cuando venga un equipo especializado, al final no va a conocer el territorio como conocen los de Jarife y los que están por aquí y esto. Entonces, o sea que si se quiere, aquí se puede empezar a trabajar desde ya. Y después en los colegios, yo no he visto todavía ningún articulado que diga a los niños se les tiene que explicar eso. Bueno, pues si no aparece en esto, pues a lo mejor Chipiona puede tomar la iniciativa de decir en los colegios nuestros, pues sí, vamos a explicar esto. Y nosotros estamos encantados de dar esta misma charla que he dado yo, pues se la puedo, está grabada allí, se la puedo dar a cualquiera de la asociación Jarife, de donde sea, y lo puede explicar. O sea, que eso es una cosa que podéis tomar la iniciativa vosotros perfectamente. Pero aparte de lo que dice él, como buen conocedor, porque está en la mesa técnica, pero sí hay una cosa que según me consta a mí, porque lo pregunté, de hecho, este último lunes en el Congreso Nacional que hubo, es que aunque cuando salga ya este plan general que obligará a los municipios a tener su propio plan de emergencia, es cierto que no tendrá una fecha. Y al no tener una fecha, te encontrarás, como ocurre, por ejemplo, ahora con el caso de seísmo, que no todos los municipios tienen su propio plan de emergencia porque no te obliga a tenerlo antes de determinadas fechas. Y a no ser que eso cambie, aunque ahora mismo ya estuviera aprobada el plan de emergencia, probablemente tú podrías seguir, Chipiona podría seguir, o Rota, o todos, porque son todos, podría seguir como están. Pero el mismo lunes le pregunté, perdonad que no diga el nombre del municipio, porque no estoy autorizado tampoco para decirlo, no sé si ellos quieren tampoco que lo diga, ¿sabes? Este municipio, después de proyectarse el documental, me llamaron a los días y me dijeron, oye, queremos hacer algo, pero no sabemos qué hacer. Y había allí una señora que, por lo que parece, tenía que tener mucha pasta, decía, yo pago los carteles y no sé qué. Y entonces, en este congreso del lunes, hablé con gente del IGN, del Instituto de Hidráulica de Cantabria, que son los que están haciendo los mapas de inundación y demás, y le dije, mira, hay un municipio que quiere hacer esto. Pero me preguntan a mí que cómo hacerlo, y yo soy un documentalista, o sea, yo el siguiente que voy a hacer es de enfermedades raras, que sí, que la gente me pregunta a mí de tsunamis, pero yo no soy un experto en tsunamis, ¿no? Y entonces, al principio me dijeron, bueno, porque se espera que esté redactado el plan general, pero al momento me dijeron, no, pero es interesante tener un primer pueblo piloto, porque pensamos que si hay un primer pueblo, los demás van a ir en cadena. Y entonces eso se lo transmití a la alcaldesa de ese pueblo y me dice, y entonces ellos están súper ilusionados porque dicen, bueno, no es por ganar una competición, pero como diciendo, pues mira, pues es un orgullo para nosotros, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, lo que es cierto que dice, como ha dicho ahora mismo Gregorio, que vale, que como los de aquí nadie conoce Chipiona, pero aún así no se puede, yo tengo la opinión de que no se puede hacer así. En el caso de este pueblo, el Instituto de Hidráulica les va a hacer los mapas de inundación, que son los mismos que se están haciendo para el Plan General de Protección Civil. Es decir, el Plan General de Protección Civil hace mapas de inundación municipio por municipio para después poder hacer las rutas de evacuación reales. Es decir, si esta zona del pueblo se va a inundar, por aquí no pongan la ruta. Entonces, van a contar con asesoramiento científico para que lo que hagan, lo hagan bien. Es decir, aquí en Chipiona vendrían y te dirían, por aquí no, por aquí sí. En el caso de que en Chipiona no hubiera zonas elevadas naturales, sí te dirían a lo mejor, pues aquí alcanzarían alturas de 8, de 9, de 10 metros,
Y entonces ahí ya te analizarían hacia dónde tenéis que llegar. Hoy, por ejemplo, lo hemos visto en San Fernando, ¿no? Y sí es cierto, por ejemplo, en el caso de Lagos, que una de las cosas que hicieron fue un estudio, ¿cómo se llamaba? Un estudio por zonas, viendo cómo se comportaría cada barrio con el seísmo. Y entonces ahí ya podrían decir a qué edificio te puedes subir y a qué edificio no te puedes subir. Pero esto que parece excesivamente complejo y carísimo, y yo pensaba que era así, en una conferencia que dimos con Antonio Paso y la profesora Buffon y demás, que creo que es bastante factible, porque además, en estas cosas ocurre, y esta es una opinión personal mía, pero te lo puedo garantizar, que los científicos, y con esto incluyo a las universidades de todas las provincias, tienen tantas ganas de que se los tomen en serio, que si tú como alcaldesa vas a la UCA, te puedo asegurar que tienes aquí una legión de geólogos ayudándote a analizar eso. Entonces, es cuestión de voluntad, porque si tú, por ejemplo, me trasladas a mí o se lo trasladas a Gregorio, que quieres hacerlo, automáticamente Gregorio pues va a llamar a Emilio Carreño, va a llamar a Mauricio, va a llamar a no sé qué, y al día siguiente te van a estar llamando a ti como alcaldesa y se van a reunir contigo, con lo cual no es complicado. No digo que lo vayan a hacer con todos los municipios, pero en este caso, hoy, por ejemplo, que he hablado con Mauricio, me ha dicho, vale, muy bien, nosotros con 1 o 2 municipios sí hacemos una prueba piloto, ¿vale? Sobre todo municipios que tengan una cierta envergadura y una cierta población, porque ellos consideran que si van un municipio o 2, los demás van seguidos. Con lo cual, yo de verdad te animo a hacerlo. Después a lo mejor tendrás otros condicionantes como responsable público que bueno, yo también le he puesto una patata caliente aquí a ella y decir, oye, eres un mamón, ¿no? Pero voy a decir la verdad y responderme con la mano en el corazón. ¿Quién de vosotros, si fuera alcalde, gestionaría fácilmente esta situación? Es complicado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque tú mañana empiezas a poner carteles en la playa y lo mismo se te vienen los de los hoteles y los de los restaurantes y te empiezan a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Es complicado. También hay que entenderlos, en cierto modo. Ahora mismo estoy haciendo aquí un poco de abogado del diablo. Pero, aunque sea complicado, tampoco es una excusa. Es decir, estáis ahí para hacer las cosas fáciles y las complicadas, para hacerlo todo. Pero si es cierto que vosotros como ciudadanos, si veis que intentan hacer medidas y tienen un determinado sector que no lo comprende del todo, también vosotros tenéis que echarle un capotazo ahí, es decir, bueno, espérate, esto hay que hacerlo sí o sí. A todos nos encantaba ir con la moto y que el viento nos hiciera así, ¿sabes? Y sin el casco. Es jodido, porque muchas veces te comprabas la moto para fardear y decías, ahora me tengo que poner el casco. No me ve nadie. Pero ya hoy en día nadie se lo plantea. No sé si los ejemplos que estoy poniendo, también estoy intentando quitar un poco de tensión, pero no sé si los ejemplos que estoy poniendo son muy claros, ¿no? ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna duda más? Yo quiero que, vamos, que si concretamente existiera un tsunami, pues también podemos volver a sacar Cristo, ¿no? Todo lo que se haga es bueno. Todo lo que se haga es bueno. Por favor. ¿Cómo? ¿Verdad? Es que esa historia que hay desde el terremoto de Lisboa, Sí. pues nosotros hacíamos de chicos en el colegio. Sí. Esto es que habían sacado a Cristo y se retiraron las aguas. Entonces yo veía a la gente, las aguas que se iban, que se llevaban a la gente. Bueno. A Dios rogando y con el mazo dando. Hay muchos municipios, no hay pocos, hay muchos lugares donde sacan a sus patrones el 1 de noviembre para celebrar, es verdad, en mi pueblo, por ejemplo, en Valverde, se saca a la Virgen de Reposo el 1 de noviembre para dar gracias de que en el día del terremoto de Lisboa no ocurrió nada. O sea que
Que sí. Ahora de ahí A confiarlo todo. a confiar al Cristo que sea nuestra salvación en caso de esto, yo no soy nadie para decir que no. Yo confío en mi salvación a otras cosas, pero... No, sí. No lo critico. No es que se estén muriendo, no es cuestión de edad, es cuestión de creencia. Yo le aconsejo que se vaya a la iglesia si está en un sitio alto. Y casa las dos cuestiones. Sí. ¿Alguna intervención más? Si no, yo es que estoy esperando para hacer la mía. Bien, yo es que estoy notando que Gregorio se está refugiando cobardemente entre el público, que después de cada... asoma, hace eso y vuelve otra vez, voy a obligarte a salir otra vez más. Tengo miedo. No, mira, en el transcurso del documental han explicado que las causas fundamentales para que se produzca un tsunami son un temblor sísmico o un hundimiento de una falla o una subida de otra. En el tema también había el de la caída de un cuerpo sobre el mar, el famoso meteorito, pero en alguna ocasión he escuchado, no sé si es cierto, que uno de los desastres teóricos que analizan en la costa este de Estados Unidos es la posibilidad de que un monte de Canarias caiga al mar y produzca una ola que alcanzaría al otro lado del Atlántico. Ahí es donde viene mi pregunta. Mi pregunta sería, en el documental se ha hecho eco de las distintas fallas que se ubican en el Golfo de Cádiz. Mi pregunta es, por aquello de preocuparme un poquito más de lo que ya estoy, ¿habría que preocuparse de fallas más lejanas? Bueno, no, lo que te quiero decir es que en el programa este Transfer que participamos y tal, había gente de distintos países, entonces sí que se analizaba también los deslizamientos de laderas y todas estas cosas, ¿no? O sea, te quiero decir que el deslizamiento de una ladera puede dar lugar a un maremoto. De hecho, sucedió una en Alaska que produjo la mayor subida, 500 metros. Entonces lo que pasó es que aquello empezó a oscilar como si fuera una bañera, pum, 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 y estuvieron, incluso si entras en el Google lo verás, estuvieron unos pescadores, creo que estuvieron 2 días yendo de un lado para otro. Es decir, los deslizamientos se tienen en cuenta. Hay por ahí una historia que también hablan de que, incluso hay una película, de que en Canarias, tal y cual. Yo he hablado con la gente que sabe muchísimo más que yo de esto y me ha dicho que eso es un poco ciencia ficción, el tema de Canarias, ¿eh? Pero yo tampoco quiero decir que no. Pero, por ejemplo, en Islandia, en Noruega y en estos sitios son lo que se llaman terremotos locales, ¿eh? Si me preguntas si hay más fallas, yo te digo que la gente esta que ha estudiado, que son los portugueses y los españoles, han estudiado perfectamente todas las posibilidades de las fallas esas que han dibujado, y lo que sí han llegado a la conclusión es que la que produjo el maremoto de 1755 no era la potencialmente más peligrosa. Hay otras, ¿eh? Entonces, cuando estudian todo esto, ellos hacen sus probabilidades de que sea una, sea otra, lo que sea, pero están allí ubicadas. Estamos hablando nosotros nada más que de aquí del Atlántico, pero es que luego tenemos el Mediterráneo, el mar de Alborán, y ahí tienes otros movimientos y otras fallas con periodos de retorno bastante más pequeños, ¿eh? Del orden de 200 años. Pero, bueno, lo que pasa es que con el terremoto con el volcán de La Palma este famoso, se empezó a hablar de ese tsunami. Es que cada vez que me lo acerco me entra ganas de, perdona, de lo de hey, sí. Ahí. No, sí, es que me da cosa, todavía no nos conocemos. La próxima vez que venga, os invito a Julio Iglesias. No, en el volcán de La Palma, que hubo y es raro, porque hubo un documental de National Geographic que hizo en ese sentido mucho daño. Y es raro en National Geographic. Bueno, ahora National Geographic parece que lo ha comprado Donald Trump y ya no va a ser tan raro. Pero al parecer, porque yo hice esa misma pregunta, hice esa misma pregunta, pero a mí todo el mundo que le preguntaba me ha dicho que sí, ese riesgo existe. Es un riesgo muy, muy remoto,
es un riesgo muy remoto, pero aparte, si se diera el caso de que eso ocurriera, ni muchísimo menos generaría una ola apocalíptica que destrozaría la costa este de Estados Unidos, si se sentiría como se sintió la de 1755, porque se sabe que la de 1755 llegó, pero llegó con centímetros que lo notan los mareógrafos, lo registran los mareógrafos y ya está. Ese documental hizo un poco de daño en ese sentido. La segunda pregunta era precisamente para ti. Tiene que ver con lo siguiente. Después de un documento gráfico con este carácter tan incisivo y tan prácticamente definitivo, y habida cuenta, porque vamos a ver, dicen, y sin dejar de cabo y de lado lo que es la posible acción que puedan tener las entidades locales, podemos hablar de que, y como asociación te lo digo, muchas veces se puede hacer con un poquito de esfuerzo y sin dinero se pueden hacer muchas cosas, como es sembrar en la educación. Es que esto no es una cuestión de dinero, ¿eh? Sí, o sea, por eso digo. No recuerdo ni el nombre ni el cargo de la persona que decía, era mujer, una de las mujeres que salió en el documental, decía pues que los municipios no cuentan con medios para poner en marcha lo que sería el sistema a nivel general. Es decir, no vamos a hablar ya de lo que es la educación local, no porque no tenga la importancia, sino porque veo que la hemos analizado ya, sino lo que sería ya la implantación del sistema a nivel general, cubriendo lo que sería pues incluso a nivel internacional. Mi pregunta es, después de saber que te han pedido Naciones Unidas que proyectes este documental, ¿has notado que ha habido algún tipo de... nuestra Administración Central del Estado... No, porque sois los primeros que os habéis enterado, o sea, ha sido esta semana que me lo han confirmado. Sí, pero quiero decir, la Administración Central del Estado, ¿has notado que esto haya motivado en alguna forma algún tipo de respuesta positiva, proactiva por parte de la Administración? Es que nada de lo que yo haga va a variar el rumbo de ninguna administración, porque para empezar ya están trabajando. Lo que pasa es que no están trabajando en la educación, pero lo demás sí están trabajando. O sea, tú no puedes decir que la administración no está haciendo nada, porque sí está haciendo. Pero lo que no están haciendo, lo que están descuidando, como vosotros habéis comprobado, en la educación. ¿Sabes? Es que de nada sirve tener el mejor sistema de alerta del mundo si cuando llegue la ola tú no sabes qué tienes que hacer. Es que es así de claro. Por lo tanto, puede que mañana ocurra un tsunami y si aquí estáis preparados, os salvéis en Chipiona todos y en Rota no se salve nadie. Teniendo a nivel nacional un buen sistema de alerta. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Entonces, esta chica que se llama Marga Sango, que pertenece también al Instituto Español de la Reducción de Desastres, geóloga y es criminóloga. Ella ha estudiado en profundidad diferentes catástrofes como la de la presa de Viescas y demás. No sé si la recordáis, el camping de Viescas. Ella lo que da es su opinión personal, y yo tengo la misma, y la mía coincide, pero es una opinión personal, y no sé si vosotros qué pensaréis, ¿no? Ella simplemente lo que dice, y también lo dice Ricardo Ribeiro, que es el presidente de, digamos, como una asociación de protección civil de Portugal a nivel nacional, que dudan que los municipios estén preparados para poder hacer esas acciones. Es verdad, es decir, con otras palabras, que muchas veces, y eso lo vemos constantemente en los periódicos, se anuncian determinadas capacidades que están solo sobre el papel. Y se dicen que un municipio tiene 3 ambulancias, 4 coches de bomberos y demás, pero realmente operativos no los tiene, sobre todo en Portugal, donde, por ejemplo, los bomberos son voluntarios. Por ejemplo, el camión que veis detrás de la entrevista de Ricardo Ribeiro, que es bombero, fue una donación personal, particular, en un parque de bomberos de Lisboa. O sea, es increíble lo de los bomberos de Portugal. Así cuando sale ardiendo Portugal, pues hasta que no se apaga solo, pues no pueden hacer nada los pobres, ¿no? Y eso es lo que a ellos se refieren, que realmente cuál es la capacidad. Yo muchas veces, con perdón si aquí hay alguien de Protección Civil, y sobre todo quitándome el sombrero por los voluntarios de Protección Civil, porque no es culpa suya, pero yo estoy muchas veces en Rota, pues yo veraneo en Rota, y yo estoy ahí sentado y veo pasar a los tíos de Protección Civil,
Y digo, como me tengan que salvar esta gente a mí... Y además no un poco... O sea, ¿es verdad o no? O sea, con todo el respeto para la gente de Protección Civil. Porque yo pienso que esto de Protección Civil... Es cierto que muchas veces los ciudadanos pensamos que los voluntarios de Protección Civil tienen que hacer una labor que no es la suya. O sea, los voluntarios de Protección Civil están para hacer labores secundarias de información al ciudadano y poco más. Pero yo dudo mucho que los municipios tengan capacidad para poder gestionar una catástrofe de este tipo. Ni siquiera los países, no hay ningún país del mundo, ninguno, que tenga capacidad para gestionar una catástrofe de esta. Esto es una catástrofe internacional. Por eso la única posibilidad es la autoprotección. Es decir, te tienes que salvar tú solo. Entonces, si no estás diciéndole a la gente cómo se tienen que salvar, ¿para qué haces un sistema de alerta? Es como si tú tienes un cinturón de seguridad y no le dices a la gente cómo se lo tiene que poner. O sea, ¿tú dónde viajarías? ¿En un avión con cinturones de seguridad o un avión sin cinturones de seguridad? Os voy a poner otro ejemplo muy claro que siempre pongo en las proyecciones. ¿Vosotros iríais a un cine que tiene extintores y el sistema antiincendios o irías a un cine que no los tiene? ¿Iríais a una discoteca sin salida de emergencia o a una discoteca con salida de emergencia? Es tan sencillo como eso. A nadie en su vida se le ocurriría ir y estar metido horas en un cine sin extintores. Es más, ya hasta los edificios privados, los bloques de pisos, tienen extintores. ¿Y cuántos cines habéis escuchado que salgan ardiendo en España en los últimos 50 años? ¿Cuántos? Sin embargo, se invierten millones de euros en sistemas antiincendios en cines, por poneros un ejemplo sencillo. Paradme porque yo me enrollo, ¿eh? Como lo demás, para irme a dar los dientes. ¿Alguna otra cuestión que deseáis plantear? ¿No? Bien, voy a llamar a la alcaldesa porque, a ver, dentro de nuestras muy limitadas opciones, queríamos tener con ambos ponentes un simpático detalle para que se acuerden de la noche que le hemos hecho pasar y de la paciencia que le hemos robado. Así que... Perfecto, pues hasta aquí ha llegado el acto. Espero que haya sido de su agrado, de su provecho y contamos con verles en futuras ediciones de este tipo de eventos. Muchísimas gracias por todo.